Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Chapillas con Javi, el podcast donde hablamos de éxitos y fracasos del mundo corporativo en general y de los recursos humanos en particular. Y hoy vamos a hablar de cuando lo puse todo patas arriba. Y es que para ello tenemos que remontarnos un poquito al momento en el que entré en Prosegur. Si recordáis, a lo largo de los distintos episodios he ido hablando de mi trayectoria y cómo pasé de una consultora gris a una startup y cómo ya a raíz de la startup finalmente pude acceder a Prosegur. Bien, pues cuando yo entré en Prosegur entré con un cometido muy claro. Dedicarme y gestionar la formación del plan global de la compañía y gestionar también el LMS. El LMS, por sus siglas Learning Management System, así me lo estoy dando un poquito de listo, significan básicamente las siglas de gestión de la formación, ¿vale? Es la plataforma, el sistema de gestión del aprendizaje, de la formación. Es decir, es donde nosotros alojamos los cursos formativos y eso lo que nos permite es dar seguimiento de los empleados y saber, pues oye, si los empleados están formando o no y cuánto tiempo están formándose. Por lo tanto, nos permite hacer seguimiento de todo eso. Bien, pues ese fue mi cometido principal, el gestionar el plan global de formación en la plataforma, en el LMS. ¿Y qué es un plan global de formación? Bueno, pues para entender qué es un plan global de formación, primero tengo que contarte cómo estamos distribuidos los profesionales dentro de Prosegur. Y es que en Prosegur hay dos categorías principales de profesionales. Por un lado, tenemos lo que se conoce el personal de estructura. El personal de estructura son gente que trabaja en una oficina, generalmente con un ordenador. Y por otro lado tenemos al personal operativo. El personal operativo generalmente es gente que está, bueno, pues a pie de calle, ¿no? Es el vigilante que te puedas encontrar en el metro o en un Zara o en algún otro sitio. Son los furgones amarillos que podemos ver llevando el dinero del banco, o puede ser incluso la gente que te está instalando una alarma, ¿vale? Todo eso es personal operativo. En jerga empresarial, en jerga ya corporativa, a este personal operativo se le conoce como blue collars, es decir, gente que lleva el cuello de la camisa de color azul. Los blue collars generalmente se conoce al personal operativo. Y por otro lado, los white collars se les conoce al personal de estructura, ¿vale? Los que generalmente están en una parte más de office, de oficina. Esta distinción es la que también nos tenemos categorizada en Prosegur y por lo tanto así es como nos dividimos. Bien, pues el plan global de formación de Prosegur se ejecuta para los white collars, es decir, para la gente de estructura, la gente que está en una oficina. Cuando yo llegué, como decía, había muchas cosas que desde mi punto de vista deberíamos de ir cambiando poquito a poco. ¿Por qué? Pues porque para empezar, la formación eran formaciones largas, eran formaciones de más de una hora, tediosas. Había pocas, pero eran muy largas. Además, estaban distribuidas en 4 Qs, Q es quarter, es decir, trimestre. En jerga corporativa nuevamente, cuando hablamos de trimestres, hablamos de quarters, porque somos muy así, muy anglosajones. Bien, pues cada trimestre se lanza una serie de cursos formativos. Y con una duración determinada, pues ya digo que generalmente era de aproximadamente una hora. Además, los cursos, aunque estaban muy bien trabajados, y decir que mis predecesores, pues oye, habían hecho muy buen trabajo para llevar la formación hasta este punto, pero aún así eran todos como muy iguales, ¿no? Todavía parecían demasiado de la vieja escuela, en el sentido de que había mucho texto, mucha imagen, que todavía no tenían margen de mejora, lo cual está muy bien. Siempre es bueno encontrar márgenes de mejora. Y por otro lado, la comunicación. Y es que, ¿cómo comunicaban? Es decir, si tú haces una serie de cursos que tienen que realizar tus empleados, como mínimo ellos tienen que saber que tienen que formarse, ¿no? Que tienen que hacer algún tipo de ejercicio formativo. Bien, pues la cuestión está en que se les comunicaba con un correo, con combinar correspondencia. Ya sabéis lo que es combinar correspondencia, porque lo hemos hablado en algún que otro episodio anterior.
Y claro, con las limitaciones que tiene el envío de correos a través de Outlook, ¿no? Que si no recuerdo mal, puedes mandar de 500 en 500. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo muy manual, muy procedimentado, donde además no sabía si realmente luego la gente estaba recibiendo esa comunicación y por lo tanto estaba entrando en la plataforma para hacer los ejercicios, los cursos de formación. Bien, pues con todo esto en mi mente, yo, como ya os había contado en alguna que otra ocasión, para mí hay una obsesión muy clara que es, por un lado, procedimentar y automatizar todo lo posible las tareas que hay sobre la mesa, y luego por otro hay que evaluar los KPIs. Un KPI, Key Performance Indicator, como decía, aquí somos muy anglosajones, no es más que un indicador clave de desempeño, es decir, es lo que nos permite medir o identificar si se está cumpliendo lo que queremos que se cumpla, ¿no? En este caso, que la gente esté realizando la formación y que se estén completando los cursos, ¿no? Y adicionalmente, con el tema de la formación y de la comunicación, yo quería saber si estábamos impactando, es decir, si la gente estaba leyendo que tenía que realizar dichos cursos. Bien, pues con todo esto sobre la mesa, empezó un poco mi necesidad de cambio, ¿no? Porque al final me parecía muy bien, pero el propósito último es que la gente aprenda y poder facilitárselo en la medida de lo posible. Y para ello, el primer punto que tenía que hacer era acortar los cursos. No me valía tener formaciones de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas incluso, porque un profesional en su puesto de trabajo, honestamente, lo último que quiere es hacerse el típico cursito que te mandan desde formación. No, lo que la gente necesita es sacar trabajo y punto. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la gente esté más afín o esté más accesible a realizar la formación? Pues directamente partiéndola o haciéndola más corta, ¿no? Es decir, si tengo un curso de 1 hora de formación que sí o sí tiene que durar 1 hora, no le voy a plantar 1 hora, se la voy a distribuir a lo largo de los 4 quarter trimestres. Cada trimestre te voy a sacar una piececita de formación, de manera que al final de año habrás hecho 1 hora, pero habrá sido mucho más asequible para ti, porque habrás hecho 15 minutitos hoy, 15 minutitos un mes que viene, 15 minutitos a final de año. Y así lo tenemos, sé que me faltan 15 minutos para los puristas, era un ejemplo. Así lo que conseguimos es que, bueno, pues la gente esté más accesible a la hora de completar y de realizar la formación. Primer punto, check, acortar la formación. El segundo punto es hacerla más experiencial, ¿no? Porque al final, y esto lo he dicho mucho últimamente, hay que intentar hacer de la formación una experiencia de aprendizaje. Y si conseguimos que el aprendizaje sean experiencias, va a ser mucho más nutritivo para la gente que lo consuma. Por lo tanto, empezamos a incorporar otros elementos, como por ejemplo fue intercalar algunos minijuegos, unos tipo roscos o preguntas o juegos de arrastrar, juegos que en medio de la sesión, pues de alguna manera te ayudaran a asimilar los conceptos que estabas aprendiendo, pero de una manera más divertida. Entonces con esto ya conseguimos llevar el siguiente nivel, que es hacer los cursos más atractivos. ¿Qué hicimos a continuación? Bien, el siguiente punto que me tenía loco, que era ni más ni menos que el cómo comunicamos. Y es que si seguía comunicando a través del correo Outlook de toda la vida, yo no tenía trazabilidad. Y a mí lo que me interesaba realmente era saber quién estaba recibiendo la comunicación, si estaban entrando a leer el mensaje y si estaban clicando en la información que yo quería que clicaran, ¿no? Que básicamente era un enlace que les llevaba al curso de formación. Y oye, yo venía de Dequitalen, ya lo sabéis, y allí teníamos una herramienta de mail marketing. Herramientas de mail marketing suelen ser herramientas que te permiten automatizar los correos, pues por ejemplo para campañas de publicidad, como muchos de vosotros y de vosotros seguro que recibís. Pues eso está realizado con herramientas de mail marketing. Y en ese caso utilizábamos en Dequitalen, ya digo, una muy famosa, quizás la top de todas las herramientas de mail marketing, que era Clipchamp. Bien, pues yo lo que quería era utilizar algo como Clipchamp para hacer seguimiento. ¿Por qué? Porque de esa manera yo podía mandar el correo a todo el colectivo y hacer seguimiento de quién clicaba, quién entraba, quién pinchaba, y por lo tanto tener la información de lo que estaba haciendo la gente. Si eso yo lo cruzo luego
con la gente que completa y que se entra a hacer la formación, porque recordemos que aquí tendríamos el segundo indicador, sabría si tenía impacto mi comunicación, sobre todo comparándola con el año anterior. Me explico. Si el año anterior habían hecho la formación, me lo voy a inventar, ¿vale? En España 1.200 personas y no sabía cuánta gente le había mandado el correo y se lo mando a 3.000, pues ese es el nivel de detalle que yo tengo. Pero si en este año yo se lo mando a 3.000, sé que lo abren 2.000 y de 2.000 que lo abren lo hacen 1.200, sé que todavía tengo un margen, bien para seguir impactando con mensajes, bien para saber que lo tienen que hacer, ¿no? Y que por lo tanto quizás haya que acudir a otro tipo de métodos como pues más allá del acompañamiento, informar a los managers para que lo hagan y nos ayuden, manager responsable, los jefes de toda la vida, ¿vale? Pero concepto jefe a mí no me gusta absolutamente nada, ya lo veremos probablemente en algún que otro capítulo, a mí me gusta más la palabra responsable, ¿vale? Ya hablaremos por qué. Bien, pues esto es lo que hicimos, busqué si había dentro de la casa una herramienta de mail marketing que me permitiera hacer todo este seguimiento. ¿Qué tuve que hacer? Pues básicamente hablar con la persona responsable de comunicación interna, que era la persona que se dedicaba principalmente a comunicar. Y se lo pregunté y le dije, oye, mira, tú no te preocupes por nada, dime cómo se hace, dame acceso a la herramienta y yo me encargo del resto. Y oye, pues aquí volví a poner en práctica otra vez esta aptitud que os he comentado más de una vez, que es la de aprendizaje continuo, ¿no? Que es, oye, esa capacidad de aprendizaje que te permite pues posicionarte y hacer las cosas cuando quieres. Lo mismo te digo, perdonad, si tengo la necesidad de alguna manera de hacer alguna acción y no sé cómo hacerlo, si aprendo a hacerlo me posiciona porque me permite hacer más cosas y por lo tanto generar más valor para la compañía. Pues en este caso hice eso. Aprendí a usar la herramienta de mail marketing que tenemos interna y a partir de ese momento empecé a comunicar a través de esa herramienta. Por lo tanto, ya tenía dos indicadores que me permitían saber si la formación estaba llegando, impactando y si la gente lo estaba haciendo. Uno desde la comunicación, porque sabía si estaba o no impactando en lo que estaba comunicando, y por otro lado en la formación, porque sabía si la gente estaba o no estaba haciendo cursos, y esto me permitía luego elaborar estrategias para enfocar las formaciones de verdad como las tenía que enfocar. Por lo tanto, aquí ya teníamos el siguiente punto check también, ¿no? Porque habíamos conseguido ya reducir la formación a impactos de 15 minutos, habíamos conseguido que la formación fuera más atractiva y además tenía, entre comillas, el control de los impactos de comunicación. Por lo tanto, aparentemente todo estaba bien y maravilloso. Pero aquí viene un elemento adicional y es que, honestamente, a mí se me queda muy corto el hacerlo todo así. Quiero decir, si ya que estoy pidiéndole a la gente que haga un esfuerzo extra formándose, al menos voy a escucharla y voy a saber qué es lo que mejor le viene para formarse. Y una de las mayores demandas que había dentro de la compañía cuando llegué es que al final tenían que dedicar un tiempo extra a hacer la formación que no disponían. Y se me ocurrió que quizás una buena alternativa era empezar a lanzar podcasts. ¿Por qué? Porque tú te puedes poner el podcast de fondo mientras quizás haces alguna otra actividad y de paso estás aprendiendo. Así que lo propuse internamente y he de decir que hasta ese momento nunca se había valorado la idea de los podcasts, porque además era relativamente complejo, tenías que tener material, tenías que disponer luego de una posedición que lo tenía que hacer alguien y nadie estaba dispuesto a asumir esa carga, ¿no? Ese trabajo y ese enfoque. Así que yo dije, yo me encargo. Bueno, mi equipo y yo nos encargamos, que en ese momento éramos una persona y yo, más algún que otro becario. Y con eso pues aprendimos a editar vídeos, porque lo primero que había que hacer era aprender a editar para que todo quedara niquelado. Y el punto más importante, los invitados, porque además cero coste, lo tuve que hacer todo internamente. Así que, pues oye, aparte, a base de contactos, de preguntar y tal, pues empezamos conseguimos los participantes de nuestros podcasts, que sacamos
un capítulo cada trimestre. Por lo tanto, cada año sacábamos 4 podcasts para los empleados. Y de esta manera aportábamos un valor adicional, porque ya no solo te tenías que hacer el cursito, sino que además tenías la posibilidad de ponértelo de fondo y aprovechar y aprender mientras estabas haciendo otras cosas. Era la primera vez que se hacía dentro de la casa y funcionó muy bien porque a la gente le permitía formarse a la par que hace otras cosas, como estaba diciendo. Y con esto de esta manera fue como yo digo, empecé a poner patas arriba el tema de la formación, porque vine un poco también a cambiar las cosas y a mover a la gente de sitio. ¿Por qué? Pues porque estaban acostumbrados a hacer todo de una determinada manera. Y hay veces que también tenemos que escuchar y que hacer las cosas de manera distinta, porque eso muchas veces nos da la oportunidad de mejorar. Y seguramente nos confundamos. Y ahora os digo que en retrospectiva he de decir que nos ha durado 3 años el tema de los podcasts. Lo hemos pasado maravillosamente bien, hemos impactado en un montón de gente, miles de personas nos han escuchado, pero es momento ya de entender que están un poco obsoletos y que hay que empezar a ofrecer otro tipo de cosas alternativas que aporten valor desde otro punto de vista. Por lo tanto, el tema de los podcasts ya ha tenido toda su vida útil. Y en paralelo dijimos, hay algo que está costando a la gente y también deberíamos de poder hacer algo en este sentido. ¿Qué es lo que les estaba costando? Pues todo el tema de compliance, del cumplimiento normativo, lo que tiene que ver con la parte más legal, ética, de compromiso, de responsabilidad. Toda esa parte suele costar, estaréis conmigo, salvo que seas de esta rama y perdonadme los que seáis de esta rama, pero suele ser un tipo de formación que cuesta un poco, ¿verdad? Bien, pues dijimos, quizás a esta formación le tenemos que dar una vuelta y hacerlo de una manera mucho más atractiva. ¿Cómo? Generando una miniserie. Es decir, que no te voy a hacer un curso de toda la vida, sino que voy a hacer un acting donde voy a grabar determinadas tomas, determinadas escenas, voy a poner un narrador, una narradora por detrás que además te vaya guiando, donde te vaya enseñando cosas, y el compliance pues te va a ir guiando por determinados escenarios con casos prácticos que te ayuden, y así lo hacemos todo mucho más visual, dinámico, atractivo. Nuevamente, esto exigía un esfuerzo extra por nuestra parte, por mi parte y por la de mi equipo, porque teníamos que dedicarnos a hacer cosas que hasta ese momento no se habían hecho, que no estaban dentro de nuestras responsabilidades, pero que decidimos que podía aportar un valor. Y si aporta un valor, es bien visto. Por lo tanto, tiramos para adelante, nos compraron la idea porque les pareció bastante interesante y lo pusimos en práctica. Y oye, me gustó mucho porque la gente empezó a ver y a valorar este tipo de formación de una manera distinta, porque le aportaba, pues eso, el al menos pasárselo un poco bien, o ver cosas divertidas o entretenidas, o cosas a las que no estaban acostumbradas. Y aunque no lo parezca, aunque la gente muchas veces le asuste el cambio, el ver cosas distintas también motiva y anima. Por lo tanto, como veis, y este es un poco el aprendizaje que me gustaría que transmitir hoy, y si os ayuda en algún punto de vuestra carrera o de vuestra trayectoria, pues me alegra mucho porque habré conseguido mi principal objetivo. El gran aprendizaje yo creo que es el hacer las cosas tuyas. Es decir, yo tenía mis tareas, yo tenía mi punto principal, gestionar el plan global de formación. Podría haberme dedicado a hacer los cursos de toda la vida, como siempre se ha hecho, comunicando como siempre, no complicarme la vida y hacerlo fácil, pero habría entonces seguido siendo el mismo área de formación de toda la vida con las mismas cosas. Y a mí, honestamente, donde voy me gusta dejar huellas, me gusta dejar impronta. Y he de decir que, visto con perspectiva, hoy 3 años después, la formación está posicionada como uno de los pilares dentro de la compañía. Y esto ha sido, en mi opinión, ni más ni menos que por dar el coñazo, por el decir, oye, estoy aquí, te voy a aportar un valor, escúchame, escucha lo que tengo para ofrecerte. Y esto creo que lo podéis hacer cada uno de vosotros y de vosotros en vuestro día a día, y ofrecer valor y decir, a ver, a mí me han pedido que haga esto, pero si hago un poquito más, porque creo en ello y porque creo que puedo aportar un valor diferencial, voy a hacer ese poquito más y lo voy a presentar. Y como ya hemos visto muchas veces, me van a decir que no y me van a volver a decir que no, pero llegará un momento en el que te digan que sí, y cuando te digan que sí es tu momento de demostrar lo que vales.
Insisto que espero que os haya resultado interesante lo que os he contado, que alguna de las anécdotas o de las ideas que he lanzado, de cosas que yo he hecho, lo podáis aplicar y lo llevéis a vuestro terreno y lo hagáis vuestro y con ello podéis aportar valor. Y como siempre digo, si queréis que hable de algo en concreto, dejádmelo en comentarios. Si queréis que en la comunidad se planteen o se comenten cosas también, dejadlo en comentarios, porque lo más importante de todo esto es que nos sirva a todos, que todos podamos aprender de todos y que si alguien tiene algo que decir, lo pueda decir abiertamente y con total tranquilidad. Dicho esto, muchas gracias por escucharme hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio.